Bueno, eh, me llama demasiado la atención porque cuando puse este ejemplo de inicio, para iniciar la charla, me di cuenta que aplicaba un poco más para mí, por mi personalidad, pero creo que vamos a entender porque habemos dos tipos de personas, aquellos que somos bastante cuadrados y que nos apegamos demasiado a las estructuras y que nos cuesta a veces salirnos de ahí, o están aquellas personas que fácilmente se salen de las estructuras, a mí no les gustan estar en las estructuras. Entonces, por ejemplo, mi esposa es muy así y yo soy el estructurado. Y esto es lo lindo del matrimonio. Dios me ha enseñado a través de mi esposa a ser un poco más flexible y a aprender a que no todo tiene que salir como, como uno lo planeó. Eh, pero esas personas que somos un poco más estructuradas, cuando existen planes y esos planes empiezan a cambiar o a tomar otro rumbo diferente, ¿verdad? Como que se nos empieza a mover las cejas así, ¿verdad? Como nos empezamos a paniquear un poco y empezamos como a estresarnos porque las cosas no están saliendo como una las había planeado, ¿verdad? Los planes empiezan a salir un poco de nuestro control. La semana pasada Rodri nos compartió Marcos 1 del 35 al 39 y ese texto que nos compartió Rodri terminaba con una indicación bastante clara de parte de Jesús. Y lo vamos a leer en el versículo 38, textualmente dice: Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. ¿Verdad? Jesús tenía un plan. ¿Verdad? Jesús le dice a sus discípulos: vámonos de aquí, vámonos a otras aldeas, porque yo he venido a predicar. Y eso es a lo que yo he venido y eso es lo que tengo que hacer. Jesús tenía muy claro eso que iba a hacer. Y claramente nos damos cuenta porque la semana pasada vimos su conexión con el Padre, la importancia de la oración. Jesús estaba conectado a Él y entendiendo la agenda que Dios mismo le estaba dando a Jesús para cumplir el propósito acá en la tierra. Y esto es algo que a mí me encanta demasiado de Jesús. ¿Verdad? Jesús, de una manera muy estratégica, desarrolla su ministerio desde principio a fin. Pero Jesús no vino a improvisar su ministerio. Jesús tenía un plan y una estructura ya dada por el Padre. ¿Verdad? En Juan 4, Jesús le dice a sus discípulos que mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Verdad? Él sabía que lo más importante para él era hacer la voluntad de Dios. Entonces, el texto que vamos a leer hoy, que nos vamos a enfocar hoy, Jesús sana a una persona. Y creo que es una historia que tal vez hemos escuchado bastante. Vemos que Jesús tenía un plan específico, pero después de sanar a esta persona, ese plan empieza a tomar otro giro totalmente diferente, por consecuencia de algo que hace esta persona. Entonces, el texto que vamos a leer hoy está en Marcos 1 del 40 al 45. Si tienen sus Biblias pueden buscarlos. Recordarles que igual tenemos nuestras Biblias allá afuera en la puerta, si quieren tenerla en sus manos, y si no pueden comprar una también en la librería para que estén ahí pendientes de eso. Entonces, igualmente está aquí en la pantalla. Marcos 1, 40 al 45 dice así: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Después lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios, y aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. ¿Verdad? Este hombre es sanado por Jesús. Jesús se mueve a compasión hacia él, le da una indicación en específico y totalmente desobedece a Jesús. Pero como normalmente estudiamos la Biblia acá, versículo por versículo, y tratamos de apegarnos al texto, entonces vamos a ir poquito
a poco desarrollando este texto y ya casi vamos a llegar a la parte de la desobediencia del leproso. Pero iniciando, vamos a entender un poco quién era un hombre leproso. ¿Verdad? Para nosotros en este mundo moderno y actual, muchas veces se nos hace un poco difícil comprender la vida de un leproso porque tal vez no estamos tan rodeados de personas con este tipo de enfermedad. ¿Verdad? Pero en los tiempos de Jesús era una enfermedad bastante fea. Era una enfermedad que dejaba a la persona físicamente desfigurada. Una de las cosas que la lepra produce es que apaga el mecanismo de dolor del cuerpo de la persona. ¿Verdad? Entonces ese sistema de alerta que nos dice que algo anda mal se apaga y deja de funcionar en la persona. Entonces así el cuerpo se empieza a carcomer solo, la piel se empieza a caer, inclusive personas pierden sus extremidades sin ningún dolor, sin sentir absolutamente nada. ¿Verdad? A uno le duele la cabeza y ya uno ya empieza a ver qué hacer al respecto. Entonces imagínense este tipo de personas. Empieza a perder piel, se empieza a perder extremidades sin sentir absolutamente nada. Bastante duro. Pero si no fuera poco, todo el dolor y sufrimiento que esta persona pasa, estas personas también eran marginadas socialmente, eran apartadas de la sociedad. En Levítico 13 habían un tipo de reglas y cosas que las personas que tenían este tipo de enfermedades deberían de seguir. Y exactamente en Levítico 13, del 45 al 46, dice lo siguiente: la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará, con el rostro semicubierto, e irá gritando: impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. ¿Verdad? ¿Se imaginan esto? Debían de vivir fuera de donde estaban todas las personas. Inclusive debían de vivir fuera, pero cuando regresaban a la ciudad o regresaban donde tuvieran que ir, tenían que estar gritando: impuro, impuro. ¿Verdad? Eran personas totalmente rechazadas por las otras personas. No solo sufriendo cosas terribles físicamente, sino que también emocionalmente y socialmente empiezan a ser marginados por la sociedad. ¿Verdad? Entonces imaginémonos nosotros tener que ir a Multiplaza y por medio pasillo estar gritando: impuro, 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 ¿verdad? Para que la gente se dé cuenta que hay algo mal con nosotros. ¿Verdad? Yo creo que si lo vemos desde esa perspectiva, mejor me quedo en la casa y ni salgo. ¿Verdad? Nada bonito. Josefo, un historiador judío, resumía que una persona leprosa eran tratados como si fueran en efecto personas muertas. Pero eran personas que ya no existían para la sociedad, ya no valían para nada. No había ilusión en la vida de estas personas. Y su condición los llevaba hacia lo peor. Y les cuento todo esto de cómo se ve un leproso y lo que pasaba y lo que sufría y lo que era, porque en una realidad espiritual, y esto me impactó demasiado estudiando este texto, porque hemos estudiado muchas veces esta historia pensando en quiénes son los leprosos de nuestra vida, quiénes son las personas que rechazamos, quiénes son las personas que están viviendo tal vez como este hombre. Y sí, eso es una manera de ver este texto. Pero hay una manera más fuerte y más dura de ver este texto, y es viéndonos a nosotros mismos como leprosos. ¿Y por qué? Porque somos personas con pecado, somos personas dañadas por dentro. A diferencia del leproso, el leproso era consciente de su condición. El leproso sabía cuál era la condición en la que él se encontraba. Pero muchas veces no nos vemos a nosotros como leprosos por lo mismo, porque no estamos conscientes de nuestra condición, no estamos conscientes de nuestro pecado. Pero este hombre sabía su destino, él sabía quién era él y cómo estaba viviendo.
¿verdad? Él no andaba por ahí ignorando su condición. Pero la misma ley hacía que él se diera cuenta de lo que él era. Y esto es lo que debe suceder con nosotros. La propia palabra de Dios hace que nosotros nos demos cuenta quién somos y cuál es nuestra condición. Y es que el pecado tiende a controlarnos a nosotros en dos mentiras totalmente diferentes. La primera es hacernos sentir, pero el propio pecado nos hace sentir de dos maneras. La primera es que nos hace sentir que nosotros no somos pecadores, que todo está bien con nosotros, todo bien. O la otra mentira que nos hace creer es que más bien nos hace pensar que somos muy pecadores, somos demasiado pecadores, pero no hay solución para nosotros, no hay nada que hacer al respecto, simplemente somos pecadores. ¿Verdad? Y yo creo que tal vez pensemos en nuestra propia vida, cuando nos hemos dado cuenta que hemos hecho algo que no agrada a Dios, hemos pecado y nos damos cuenta que tal vez di todo bien, no pasa nada. Y sigo haciendo lo mismo. O hemos escuchado hablando personas que, ¿cómo estás? ¿Con qué estás luchando? No, todo bien, ahí vamos. O inclusive hemos hablado con personas que sabemos que tienen grandes luchas y tienen pecados fuertes en los que están luchando constantemente. Y entonces esto es uno de los puntos importantes de esta charla. Tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra condición. Si nosotros andamos como creyentes sin entender y comprender cuál es la condición nuestra, va a ser muy difícil saber qué podemos hacer al respecto con esa condición. Porque vea lo que hace este hombre. Obviamente él tenía muy claro qué era lo que estaba sufriendo, qué era lo que estaba pasando. Y lo que él hace es ir y buscar a Jesús. Él va y busca a Jesús. ¿Quién sabe cuánto conocía él de Jesús? Yo me puse a pensar, este hombre siendo rechazado, viviendo aislado, sabía algo de Jesús. Y creo que muchos, esa es nuestra realidad tal vez de muchos actualmente acá en Costa Rica. Hay personas en el mundo que no saben nada de Jesús. No les dice, ¿sabe quién es Jesús? Ni idea. Pero nuestra realidad hoy en día es que muchos sabemos de quién es Jesús. Entonces este hombre, siendo rechazado, siendo marginado, siendo apartado, sabía algo de Jesús. ¿Verdad? Y entonces él va donde Jesús y le dice, si quieres. Y creo que la forma como él se comunica con Jesús nos da a entender el nivel de conocimiento que él tenía de Jesús. Pero yo creo que duda un poco, porque le hace a Jesús, si quieres, ¿verdad? Si quieres, sáname. Él muy probablemente lo que escuchó era algo que se estuvo hablando en el pueblo, lo que la gente estaba diciendo, y como vemos, mucha gente ya estaba siguiendo a Jesús, entonces su fama se estaba extendiendo. Pero algo de lo que él no sabía y no conocía era el corazón de Jesús, y era la motivación de Jesús. Para nosotros hoy en día, otra vez digo esto, entendemos y sabemos algo de Jesús. Ahora digo esto, para muchos de nosotros hoy en día sabemos y entendemos el corazón de Jesús. Y las cosas cambian un poco para nosotros. Entre más conozcamos a Jesús, más podemos darnos cuenta de lo que Él puede hacer en nosotros. Y el texto no lo dice, movido a compasión. Jesús le dice, si quiero. Para hacer una manera de Jesús estar mostrándole su corazón a este hombre.
¿Verdad? Entonces tenemos que entender que si nosotros tenemos esta condición de pecadores y tenemos este conocimiento y entendimiento de Jesús y conocemos su corazón, debemos de tener una certeza de que Él puede hacer algo en nuestras vidas. ¿Verdad? Ya no tenemos que llegar delante de Jesús y decirle si quieres. ¿Verdad? Él puede hacer algo porque tenemos esa certeza. Y vea lo que dice Marcos 10:45. ¿Sabe? Sí, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Verdad? Muchas veces nosotros vivimos sin darle relevancia al Evangelio. Ignoramos por qué Jesús vino a la tierra. ¿Verdad? Sabemos que Jesús vino a rescatarnos, vino a entregar su vida por nuestros pecados, vino a darnos una vida eterna, a ser ese puente entre nosotros y Dios, ese puente y esa separación que el mismo pecado que tenemos nosotros nos separa de Dios. Jesús vino a ponernos cerca de Dios. Ese Dios que nos quiere cerca, porque siempre fue su plan original desde el principio, desde la creación del universo. Dios quería estar en comunión con nosotros, Dios quería estar cerca de nosotros. Pero Dios quiere saber que Él no está lejos. Entonces imaginen este hombre con todo lo que estaba pasando y el sufrimiento que estaba pasando, viviendo lejos y encontrarse con Jesús de una manera tan cercana y estar frente a frente a Él. Esa es una realidad espiritual de la cual usted y yo podemos experimentar y podemos disfrutar. Dios nos quiere cerca y ese es el poder del Evangelio. Pero creo que hay algo demasiado importante en esto. Y lo vuelvo a repetir, es demasiado importante que nosotros reconozcamos nuestra condición, reconozcamos nuestro pecado en nuestras vidas. Porque esa es la realidad. Podemos andar en el mundo, en el día a día, pensando que todo está bien, que no hay nada mal con nosotros. Y es que eso no es cierto. El otro día, Mary, yo me vino a dejar aquí a la iglesia y veníamos en el carro hablando, no veníamos discutiendo, veníamos hablando de ciertas cosas y una de las conversaciones que estábamos teniendo yo le respondí de muy mala manera. De hecho fue casi llegando acá, yo le respondo de muy mala manera, ya me despido, me bajo del carro y entro aquí a la iglesia y obviamente Dios a través de su Espíritu empieza a traerme ese remordimiento y me empiezo a dar cuenta de que no le hablé de la mejor manera. ¿Verdad? Y empiezo a ser consciente de mi condición, consciente de lo que acaba de hacer. Y adivinen qué hice. No agarré el teléfono y le mandé un mensaje a Mary Jo diciéndole perdón por cómo le hablé. Seguí mi día normal, como si nada estuviera mal. Todo bien. ¿Verdad? Y es que esa es nuestra realidad. Y digo esto porque pudo verse como algo muy simple. Pero ¿qué pasa si en esas cosas simples que podemos ver empecemos a hacer la diferencia? Empezamos a ver el pecado por el pecado. ¿Verdad? Es que es pecado. Le hablé muy mal a mi esposa y Dios no quiere que me comporte de esa manera. Pero si yo no estoy consciente del pecado en mi vida, si yo no estoy consciente de mis acciones y lo que estoy haciendo, claramente voy a llegar a un punto en mi vida donde voy a pensar que no necesito a Jesús. ¿Todo bien? Pero ahí tengo otro ejemplo con esto. Cuando Milani se duerme, Milani es la bebé de nosotros, tiene 6 meses, como buenos papás primerizos, ponemos el monitor, ¿verdad? Para chequear que todo esté bien, que nada pase, que esté ahí tranquila. ¿Verdad? Y muchas veces no dejamos de ver el monitor, estamos viendo que nada pase. Obviamente dicen que cuando ya vienen los otros hijos eso va cambiando un poco más, uno se va relajando más. Pero nuestra vida
Con el pecado debe ser así, con el monitor. Debemos de tener siempre el monitor prendido, cerca de nosotros, poniendo atención que algo no esté mal. Porque apenas yo me doy cuenta que Milani algo hizo, se dio vuelta y está aquí y metió los pies entre las barandas de la cuna, yo entro y quiero hacer algo para que ella pueda dormir bien y cambiar la posición donde está. Y así debe ser nuestra vida. Cuando detectamos algo en nuestra vida, un pecado, algo que no le agrada a Dios, inmediatamente tengo que hacer algo al respecto. Pero si yo no tengo ese monitor prendido, no me voy a dar cuenta. Y voy a andar por la vida como si todo estuviera bien, sin estar consciente de mi condición, sin estar consciente de mi pecado. Y la historia continúa con un momento demasiado poderoso. Para este hombre, lo que Jesús hace es casi imposible de imaginar. Para nosotros e inclusive para las personas que estaban alrededor de él en este momento. Pero él no solo le habla a este hombre y le dice, sí quiero, porque sabemos que Jesús tenía la capacidad de simplemente sanarlo con sus palabras. ¿Verdad? Podría decirle, sí quiero y listo, hubiera quedado sanado. Pero no, Jesús hace lo que es lo más chocante, lo que va contra la cultura en ese momento. Y Jesús extiende su mano. Lo que ningún Galileo, lo que ningún judío, lo que ningún maestro de la ley, lo que nadie pensaría hacer. Tocar a una persona impura. ¿Verdad? Y Jesús literalmente toca a este hombre leproso. ¿Verdad? Les decía ahorita, este hombre, no sabía solo quién era Jesús, pero no sabía cuál era su corazón. Jesús empieza a demostrarle su corazón, extendiendo compasión con él. Le dice sí quiero, y no solo le dice sí quiero, lo toca. ¿Para qué mayor manera de mostrar Jesús su corazón hacia este hombre? Tocándolo, poniendo su mano sobre él. ¿Verdad? Y Jesús no queda impuro, porque sabemos que en su pureza Jesús toca y sana a este hombre. Y es que Jesús, en su divinidad, en su santidad, es incapaz de ser pasivo o ser neutral ante el pecado de una persona. ¿Verdad? Jesús no puede quedarse ahí y dejar que el pecado siga, que el pecado haga de las suyas con las personas. ¿Verdad? Jesús es un salvador, Jesús es alguien que restaura. Y la imagen que Jesús está mostrando aquí no es solo para este hombre, pero para sus discípulos que están alrededor. No solo este hombre estaba aprendiendo algo del corazón de Jesús, también sus discípulos estaban viendo a Jesús. ¿Y qué hizo? ¿Por qué Jesús hizo esto? Esa es la gran pregunta, ¿por qué Jesús hizo esto? Obviamente para nosotros es tal vez un poco más fácil poder entender y comprender que era algo que Jesús iba a hacer, pero para otros tal vez no es tan obvio, ¿verdad? Pero en solo el libro de Marcos podemos encontrar 8 historias diferentes donde Jesús extiende su mano y toca a diferentes personas. ¿Verdad? Jesús quería que él sintiera esa disposición, Jesús quería que sintiera la simpatía que él estaba teniendo y la empatía con él. Jesús quería que lo conociera a él, que supiera quién era él. ¿Verdad? Y le dice, sí quiero. Y imaginemos a este hombre apartado de la sociedad. El texto no nos lo dice. No sabemos si tenía esposa, si tenía hijos, pero algo de familia podía tener. Viviendo años sin un abrazo, sin alguien que se le acercara. Había personas huyendo totalmente de él. Y Jesús viene y hace lo que por mucho tiempo esperaba. Ese toque físico que necesitaba también su corazón. ¿Verdad? Jesús diciéndole, te amo, te entiendo, estoy acá contigo. ¿Verdad? Y esas son las razones humanas del por qué Jesús lo hace. Pero también hay una razón espiritual del por qué Jesús lo hace. Vea lo que dice 2 Corintios 5:21.
al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Verdad? Jesús en su encarnación haciéndose carne, se hizo pecado por nosotros para darnos pureza, para que fuéramos puros. ¿Verdad? Esta historia es el claro ejemplo de la imagen del Evangelio. Jesús llevando nuestro pecado, Jesús cargando nuestro pecado para que usted y yo pudiéramos ser limpios. Eso es lo que Jesús está mostrándole a este hombre. ¿Verdad? Entonces no podemos ver esta historia sin ver la imagen de la obra salvadora de Dios a través de Cristo. ¿Verdad? Somos leprosos espirituales. La enfermedad del pecado nos desfigura a todos, desfigura nuestros corazones, desfigura nuestros pensamientos, desfigura nuestros deseos, distorsiona nuestras acciones, desfigura nuestras palabras, ¿verdad? Nos deja rotos totalmente. Y esto es lo que quiero que entendamos. No tomemos el pecado a la ligera. El pecado daña nuestro corazón. El pecado daña a otras personas. Y sabemos que no hay cura para esta enfermedad que usted y yo podamos hacer al respecto. ¿Verdad? Porque sabemos que el pecado nos lleva a la condenación y a la muerte. Pero si no fuera por la sangre derramada por Jesús en la cruz, no habría esperanza para nosotros. No habría a dónde ir. Sin el toque de su mano, sin el regalo de gracia para nosotros, no habría limpieza para nosotros. No habría esperanza. Y otra vez digo, este texto es la imagen clara de nuestra realidad espiritual. Vivimos sin esperanza, vivimos llenos de pecado, pero Jesús nos quiere mostrar que en Él hay esperanza. Que el venir a esta tierra, el morir en la cruz, tenía un propósito. Y era salvarnos de nuestro propio pecado. Y Jesús lo que quiere es que nosotros tengamos la misma actitud del leproso. Poder ir delante de Él y ya no decirle, si quieres, límpiame, sino decirle, límpiame. Y no como una orden, sino entendiendo que Él quiere limpiarnos de nuestro pecado. Él no quiere dejarnos así. El miércoles acá en Zoé teníamos una actividad especial, teníamos pizza, estábamos comiendo, estábamos hablando y estábamos allá afuera. Algunos de los líderes y algunos chicos estábamos hablando, ellos estaban compartiendo sus luchas, las cosas con las que han estado luchando, entendiendo que no está bien, pero lo siguen haciendo, pero no saben cómo dejarlo de hacer, pero saben que necesitan dejarlo. ¿Verdad? Y entonces uno de los chicos en la conversación me dice, pero Manu, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Y yo le decía, ore, pídale al Señor que quite eso de su vida. Quite eso que usted sabe que está mal, ese pecado del cual usted está luchando, pídale al Señor que se lo quite. Yo le decía, el Señor no quiere dejarte así. ¿Verdad? ¿Qué padre quiere dejar a su hijo de esa forma? ¿Verdad? Él no nos quiere dejar cargando el pecado. ¿Verdad? Si no, el haber venido a la tierra a morir hubiera sido plenamente en vano. Y eso debe ser lo que nosotros pensamos. Y eso fue lo que Jesús, viendo a este hombre, no quiero dejarlo con esa lepra, no quiero dejarlo sufriendo. Jesús extiende su mano y lo limpia. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Él no nos quiere dejar de esa manera. Pero entendiendo cuál es mi condición, entiendo ahora que debo de ir delante de Jesús. Porque yo sé cuál es mi condición, sé que no puedo hacer nada al respecto, entonces necesito a Jesús. ¿Se acuerdan ahorita cuando les decía, si yo vivo pensando que todo está bien, no voy a ir a Jesús? Cada vez me alejo más de Él. Pero si yo entiendo cuál es mi condición,
esto automáticamente empieza a llevarme más a Jesús. Porque me doy cuenta que nada puedo hacer. Yo me doy cuenta, una de mis grandes luchas es mi carácter. Y yo creo que por eso le respondo de la manera que le respondo a Mary Jo. Y eso es una de las cosas que yo siempre comparto. Yo sé que el Señor ha hecho algo en mí porque ha cambiado esa área en mi vida. Sigo luchando con esa área, pero Dios ha hecho algo. Porque yo entiendo que Manuel, el que se arranca y se enoja por todo, no puede hacer nada al respecto. Necesita a Jesús. Necesita que sea Jesús el que vaya transformando mi forma de ser. Porque es cerca de Él cuando algo puede pasar. Y Jesús no nos ve a la distancia, Jesús nos ve de cerca. Por eso Jesús tuvo que estar al frente de este hombre y tocarlo. Porque Él quiere estar cerca de nosotros. Él quiere ir hasta lo más profundo de nuestros corazones, a lo más oscuro, para entregarnos su gracia, para darnos libertad, para darnos ese perdón que estamos buscando. Él quiere limpiarnos, Él quiere hacernos personas nuevas. Después de que Jesús cura al leproso, yo digo que esta charla está dividida en dos, parte A y parte B. La parte A, lindísimo todo lo que Jesús hace por este hombre y lo sana, lo cura, se encuentra con Jesús. Y luego la parte B, una no tan buena, que es la desobediencia de este hombre. ¿Verdad? Jesús le da dos indicaciones. Le dice, no le digas a nadie. Y la segunda es, vayan al sacerdote y realice la purificación que Moisés había indicado. ¿Verdad? Él le dice, no se lo digas a nadie. Y vea qué interesante, y por eso inicié la charla hablando del plan y estrategia que tiene Jesús en su ministerio. Porque nos damos cuenta en esta historia que Jesús le dice a este hombre, no digan nada. Pero vamos a encontrarnos historias más adelante que Jesús hace algo y le dice, vaya cuente. Pero Dios tiene un plan y por eso en este preciso momento Jesús le está diciendo a este hombre no diga nada. Más adelante por algo dice que vaya y cuente lo que está sucediendo. ¿Verdad? Y Jesús no está aquí tratando de ocultar su poder o de mantener su poder en secreto. Lo que Él está tratando de hacer es mantenerse fiel a su misión. A lo que leímos en el versículo 38. Para predicar las buenas noticias, contar las buenas nuevas del reino, ese mensaje de arrepentimiento que muchas personas necesitaban escuchar en ese momento. ¿Verdad? Jesús no quería que su mensaje fuera interrumpido. Él no quería que la gente solo lo viera como esa persona que venía a sanar, porque ese no era su propósito mayor. ¿Verdad? Y ya mucha gente lo estaba buscando, ya mucha gente estaba detrás de él, ¿verdad? El mismo texto nos dijo la semana pasada y esta semana también nos dice que había gente de toda parte siguiéndolo a él. ¿Verdad? Jesús no quería que las personas lo empezaran a buscar por las razones erróneas. Que de igual manera nos damos cuenta más adelante que hay personas buscándolo por las razones erróneas. ¿Verdad? Por más que Jesús trataba de mantenerse en su plan que Dios le había dado, igual pasaban cosas y no estaban saliendo de la manera que debían salir. ¿Verdad? Inmediatamente este hombre, que a mí me parece demasiado como difícil de entender, ¿verdad? Acaba de experimentar el poder de Jesús, sanarlo de esto que tanto estaba sufriendo y estaba pasando. Pero y Jesús le da una indicación simple de no vaya y cuente nada. Y desobedece y va inmediatamente a contarle a todo el mundo y a decirles a las personas lo que había pasado. Pero un momento de egoísmo, hubo un momento de egocentrismo, de desobediencia de este hombre.
Pero y tal vez muchas veces podríamos decir que bárbaro, ¿verdad? Podemos verlo con ojos de como que es obediente, Jesús le dio una orden, no hizo caso. Y otra vez, este texto es la clara imagen de nuestros corazones, de nuestra vida. Y muchas veces actuamos de forma egoísta, desobedientes y rebeldes. ¿Por qué? Por nuestra condición, por el pecado en nosotros. ¿Verdad? Entonces, de alguna u otra manera, iba a ser casi que obvia la reacción de este hombre de ir y contar. ¿Verdad? Tal vez cambió su condición de la enfermedad, pero el pecado iba a estar siempre ahí. Y eso sucede con nosotros. No siempre nos emociona el llamado de Jesús para nuestras vidas. ¿Verdad? No siempre nos alegramos en hacer la voluntad de Dios. No siempre nos preocupamos por estar glorificando a Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Y hay demasiados momentos en el día a día de nuestras vidas que hacemos algo mal y sabemos que está mal. ¿Verdad? Como el ejemplo que yo les di ahorita, como le respondí a Mary Jo. ¿Verdad? Y actuamos de esa manera no porque seamos inconscientes de eso. Si es que nos damos cuenta de que estamos haciendo algo mal. Pero el otro día lo hablaba con alguien. Lani ya tiene 6 meses, entonces ya está en la etapa donde agarra algo y lo bota. Hoy yo le estaba cambiando el pañal y la camisa como que se me hacía así, entonces ella metió el pie y me jaló la camisa así y me jaló a mí y se echó una risilla. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será ya el pecado saliendo en ella? O lo que los expertos llaman causa-efecto. Para mí, viendo de una manera espiritual, creo que es el pecado ya empezando a salir en ella, porque esa es la naturaleza nuestra, ¿verdad? Y la risilla que ella se echa en este tipo de cosas es lo que a veces sucede con nosotros. Hacemos algo mal, nos damos cuenta y nos hacemos los locos, como si todo estuviera bien. ¿Verdad? Entonces pensemos, ¿qué cosas estamos haciendo en nuestra vida que sabemos que están mal, pero no le estamos prestando atención? ¿Verdad? Tal vez un esposo que entiende cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer en su hogar, pero que se enfoca tal vez más en ganar la discusión con su esposa, en lugar de pensar que debe de nutrir esa relación y dar lo mejor de sí. ¿Verdad? O tal vez unos papás con sus hijos se enfocan más en que qué cansado vengo del trabajo, mejor me siento a ver tele, a descansar y empiezo a ignorar un poco mi familia y tal vez hay cosas que solucionar, aquellos que tienen tal vez hijos más grandes y que ya necesitan conversaciones fuertes y empezamos a ignorar lo que tengo que hacer. Pero tal vez estoy en el trabajo y me doy cuenta que hay personas haciendo cosas que no están correctas, o yo me veo involucrado en acciones o decisiones que no están bien. ¿Verdad? Estoy siendo yo consciente de mi condición en el día a día. Estoy yo dándome cuenta de las cosas con las que estoy luchando. Estoy yo viendo mi pecado en mi vida. Pero otra vez, este texto representa nuestros corazones. Y es que mientras el pecado viva en nosotros, va a existir esa naturaleza de rebeldía en todos nosotros. Y es demasiado importante que reconozcamos eso. Conozcamos que con eso vamos a tener que vivir. Y lo que sucede con el pecado es que el pecado tiene sus consecuencias. Y muchas veces vivimos ignorando el pecado o nos damos cuenta del pecado, pero también ignoramos las consecuencias, lo que puede pasar a nosotros o a las personas alrededor. ¿Verdad? Las consecuencias en esta historia, tal vez para este hombre, no fueron tan visibles para él, pero se vieron reflejadas en el ministerio de Jesús, en el plan que Jesús tenía.
¿Verdad? Al final del versículo 45, no sé si vale si me lo puedes poner otra vez, versículo 45. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. ¿Se acuerdan el versículo 38? Vámonos de aquí porque tengo que ir a todas las aldeas a predicar. Y ahora Jesús no puede entrar en ninguna aldea. Lo que su plan estaba establecido al principio empieza a cambiar un poco, por consecuencia de las decisiones de este hombre, de desobedecer lo que Jesús le había dicho que no hiciera. ¿Verdad? Y Jesús tuvo que alejarse a lugares más solitarios y la agenda que tenía estipulada empieza a cambiar y el mensaje se interrumpe, el mensaje cambia un poco de lo que el plan al principio estaba dado. Vamos a dar cuenta más adelante que Jesús es Jesús y lleva a cabo su ministerio y sigue predicando, adaptándose a lo diferente. Jesús no era tan cuadrado como yo, seguro, pero empieza a llevar su mensaje también. Entonces, pero con esto quiero preguntarles, ¿siente usted que en cada momento de su vida es usted parte de lo que Dios está haciendo? ¿O siente que usted está en el medio de algo que está haciendo Dios? ¿Verdad? Este hombre ignoró que podía ser gran parte y ayuda del plan de Dios, de que muchas personas conocieran a ese Jesús que él acababa de conocer, pero no le importó nada, porque no entendió que podía ser parte de eso. Entonces pensemos, esta semana, ¿fui yo parte de algo de lo que Dios está queriendo hacer? ¿Verdad? Estoy siendo yo parte de la obra de Dios. Dios nos puso en lugares en específicos, en trabajos en específicos, en compañías en específico, en comunidades, en vecindarios, en residenciales en específico, en colegios en específico. Dios nos puso de forma estratégica porque Él también quiere que nosotros seamos parte de su obra. Entonces, ¿estamos haciendo algo al respecto? ¿O simplemente estamos ignorando que podemos hacerlo? Este hombre, en medio de la obra de Jesús, y decide desobedecer y decide de ignorar lo que estaba sucediendo. ¿Verdad? Nos empezamos a dar cuenta de que esta pequeña historia es una imagen de nuestros corazones. Estamos desfigurados por el pecado, incapaces de sanarnos a nosotros mismos. Encontramos nuestra única esperanza, que es Jesús. Pero aún así somos rebeldes y seguimos prefiriendo salirnos con las nuestras. ¿Por qué? Porque nos importa más nuestro reino, nuestro pequeño reino, comparado con el inmenso plan y reino de Dios. Ignoramos que Dios quiere que seamos parte de algo más grande. Yo sé, es difícil de ver todo esto, pero al fin y al cabo no es importante ver todo el reino, toda la foto. Dios simplemente quiere que seamos parte de su plan, de lo que Él está haciendo. Entonces les pregunto, ¿en cuál reino estoy yo actuando? ¿En cuál reino estoy siendo mayor, tomando mayor protagonismo, siendo parte de? ¿En mi reino pequeño o en el reino de Dios? Escribiendo esta charla y terminando, me empecé a dar cuenta como que hay algo que no quiero comunicar con esta charla. Y no quiero que nos vayamos de acá sintiéndonos mal, culpables, pesados. Más bien al contrario.
lo que nos debería de llenar nuestro corazón es que hay una esperanza mayor, algo inmenso, grande. Mira lo que dice Isaías 64:8. Encontré este versículo y me encantó demasiado. Dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Pero aquí el autor dice, a pesar de todo, Él es nuestro Padre. Somos obra en sus manos. ¿Verdad? Él no quiere dejarnos de esta manera. ¿Verdad? Imagínese un alfarero dejando el barro ahí, poniéndose duro. No, un alfarero quiere agarrar el barro y hacer algo. Quiere formar algo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere que usted y yo reconozcamos nuestra condición, sepamos cuál es nuestro pecado, porque entendemos que Él no nos va a querer dejar así, quedar así. Él quiere hacer algo en nosotros. Él quiere cambiar algo en nosotros. ¿Verdad? Así como Él no ignoró la condición de este hombre, así es con nosotros. Él no está ignorando nuestra condición. Él vino a liberarnos, Él vino a quitar nuestro pecado. Él vino a darnos esperanza, Él vino a darnos una nueva vida. Así como se la dio a este hombre leproso, Él nos la quiere dar a nosotros. ¿Verdad? Y se me vino este ejemplo ayer en la noche. De hecho, la semana pasada cumplimos 6 años de casado, entonces nos fuimos a la playa a pasear un rato. Y nosotros somos los que limpiamos la casa. Pero entonces, como nos fuimos a la playa, se acumuló los días de no limpiar la casa. Y esta semana yo ya estaba harto. Yo ya estaba cansado. Yo le dije, ya ocupamos limpiar la casa. Ya no soporto más ver la casa así. ¿Verdad? Limpiemos la casa. Y doy este ejemplo porque esa debe ser nuestra actitud con nuestra vida y nuestro corazón. Dios quiere que lleguemos no hasta a decir ya estoy harto. No, Dios quiere que nos demos cuenta que algo está mal y vayamos delante de Él y limpiemos nuestro corazón. ¿Verdad? Y digamos, ya estoy cansado de cargar con esto, ya no quiero seguir comportándome de esta manera, ya no quiero seguir viendo este tipo de cosas, ya no quiero hacer estas cosas a las otras personas. Dios quiere que nosotros tomemos ese deseo y esa iniciativa de cambiar. Y digo que hay esperanza porque usted y yo sabemos a quién ir. Usted y yo sabemos a quién recurrir. Porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Y termino con este versículo, Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Muchas veces queremos ver resultados inmediatos. Así como yo les dije, sigo luchando con mi carácter. Yo desearía no tener que luchar más con eso, pero yo sé que soy una obra en proceso. Dios sigue trabajando y sigue cambiando cosas en mí. Y así es nuestra vida y esa es nuestra esperanza. Confiemos en que Dios va a hacer algo. Confiemos en que somos obras en proceso, pero está en nosotros si queremos seguir como estamos o queremos rendirnos delante de Él y decirle, límpiame, Señor.